Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas. Mi nombre es Marcos Delfino, yo soy profesor adjunto de Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y egresado de la Diplomatura de Infectología Pediátrica. Tengo el agrado de presentar a la doctora María Luisa Ávila de Costa Rica. Ella es médica pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología en el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, de San José de Costa Rica, profesora de Pediatría y de Infectología Pediátrica de la Universidad de Costa Rica, investigadora afiliada al Centro para el Modelaje y Análisis de Enfermedades Infecciosas, CIDMA, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, ex ministra de Salud de Costa Rica entre los años 2006 y 2011. Muchas gracias, doctora, la escuchamos. Muchísimas gracias. En primer lugar, buenos días para todos y todas y agradecer la invitación a participar con ustedes en este congreso. He podido escuchar las charlas anteriores y la verdad es que me alegró mucho hacerlo porque aprendí mucho. No tengo ningún conflicto de interés que declarar para esta conferencia y básicamente vamos a ver un panorama general. Hacemos una evaluación de la amenaza que tiene nuestra región en este momento, cómo andamos en coberturas, indicadores de vigilancia, algunas preguntas que me parece importante que revisemos, preocupación que en este momento existe y algunas conclusiones finales. Con relación al panorama, no cabe ninguna duda que esta pandemia ha sometido a constantes desafíos a los sistemas de salud. Escuchaba ahora en la mañana a la doctora Mónica Pujadas explicando lo que ha pasado en el Uruguay y eso que la percepción nuestra desde afuera es que al país de ustedes les ha ido muy bien, pero uno ve el enorme trabajo y el esfuerzo que están haciendo. Entonces, todos los sistemas de salud en menor o menor grado han sido sometidos a constantes y amenazantes desafíos. Las actividades de inmunización de rutina lamentablemente se están posponiendo en la mayoría de los países, y no necesariamente porque así lo indica el ministerio, sino por la misma coyuntura de quédate en casa, sal lo menos posible, y la gente en este momento no percibe las enfermedades inmunoprevenibles como un riesgo para su salud. La pandemia también ha comprometido, y lo veremos más adelante en detalle, el cumplimiento de algunos indicadores, sobre todo los de la vigilancia integrada de sarampión, rubiola y paperas, y también la parálisis flácida aguda en un momento muy álgido porque estamos en la fase final, ojalá, de erradicación de la polio de la faz de la tierra. Se han limitado además las actividades de atención primaria a la salud, lo cual es un motivo de enorme preocupación, no solamente para pediatría, sino también para adultos que se han quedado sin ese control necesario para mantener su salud. Y por supuesto estamos en una época de reactivación de las actividades económicas. Nuestros países ya no se pueden dar el lujo de cierres como fueron al inicio y obviamente esa apertura también de las fronteras puede volver a incrementar el riesgo y Mónica lo decía en su charla, donde ustedes en el Uruguay muchos de los casos han sido asociados con viajes internacionales. Y obviamente lo que nosotros tenemos que pensar en este momento es que hay un riesgo de ocurrencia en la región de las Américas de nuevos brotes de enfermedades que son prevenibles por vacunas, de diversa magnitud, eso sí, pero un riesgo al fin. Y la Organización Mundial de la Salud ha referido que ese riesgo para nuestra región es muy alto. Y precisamente un documento reciente que ellos publican hace semana y media, mencionan 3 preguntas. ¿Existe un riesgo potencial para la salud humana? Lamentablemente la respuesta es sí. ¿Cuál es el riesgo de diseminación? Alto. ¿Existe un riesgo de capacidad de control insuficiente con los recursos disponibles? Y lamentablemente también, porque la mayor parte de los recursos que en este momento tenemos disponibles se están yendo hacia el manejo de la pandemia por SARS-CoV-2. Y bueno, hagamos una evaluación de esa amenaza. Como ustedes muy bien saben, la difteria es una enfermedad altamente mortal de un 5 a un 10%, con una tasa de letalidad más alta en niños pequeños. Y hemos visto cómo en los últimos años, en los últimos brotes, en la región de América Latina, la tasa de letalidad ha sido mayor a un 10%. Sarampión, que es una amenaza que a todos nos preocupa, la meta de cobertura para las dosis 1 y 2 es del 95% y veremos que lamentablemente no se ha cumplido. Con polio,
Todos los casos de parálisis flácida aguda en menores de 15 años deben ser notificados y las muestras de heces se deben analizar para el aislamiento viral en cultivo celular y luego algún aislamiento positivo se debe realizar la diferenciación en los ensayos de PCR en tiempo real. Sin embargo, este indicador es uno en los que más hemos fallado. Obviamente la pandemia lo ha venido a agravar aún más, pero ya veníamos con algún déficit desde años atrás. En el año 2020, hasta el 22 de septiembre, 4 países de nuestra región, Brasil, Dominicana, Haití y Venezuela, han notificado casos sospechosos de difteria, 33 confirmados y vean ustedes, 9 muertes. Entre el 2010 y el 2016, nuestra región reportaba anualmente 26 casos confirmados. En diciembre del 2014, un brote en Haití, un brote que lamentablemente no se ha controlado y ya la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que difteria es endémica en dicho país. A julio del 2016 se inició un brote de difteria en Venezuela, lo cual por supuesto que es muy preocupante, y para el año pasado habían 5 países que reportaban casos: Brasil, Colombia, Haití, Dominicana y Venezuela, y notificaron un total de 231 casos, entre los que se incluyeron 34 muertes. De nuevo vemos que esa tasa de letalidad en nuestra región, posiblemente por condiciones relacionadas con características sociales, es muchísimo mayor que lo reportado por la literatura. ¿Qué ha pasado con sarampión? Del 2010 al 17, un promedio anual de 728 casos confirmados fueron notificados a la Organización Panamericana de la Salud. En el 2017, Venezuela inicia con un brote. En el 2018, se notifican casos en Brasil y en Venezuela. Vean ustedes que en Brasil el 62% de las notificaciones procedieron de dicho país. Y para el 2019 se habían notificado ya 21.674 casos confirmados, de los cuales 18 lamentablemente fallecieron, y esto se dio en 14 países, territorios de nuestra región. Entonces ustedes ven que realmente con sarampión nosotros estamos teniendo un problema bastante serio, y recordemos que el RO de sarampión es de 1 a 17, a diferencia del SARS-CoV-2, que pongámosle mucho, puede andar en 3, 3,5. Para el 2020, hasta el 19 de septiembre, ya llevábamos más de 22,000 casos sospechosos en 20 países de la región. Habían 8,323 casos confirmados en 9 países, algunos fallecimientos, y si ustedes ven, Argentina, incluso Uruguay tuvo 2 casos reportados, Chile también reporta 2 casos, o sea que Cono Sur está teniendo un problema serio con respecto al sarampión. ¿Y qué ha venido pasando también con polio? Bueno, en el 2019 se notificó la detección de 3 poliovirus derivados de la vacuna en muestras ambientales en Guatemala. De estos, 2 fueron tipo 1 y 1 fue tipo 3. Estos son 3 poliovirus genéticamente diferentes, no estaban relacionados entre sí y no se alcanzó en ese país la tasa esperada de 3 casos de parálisis flácida por 100,000, como se recomienda en casos de evento de alto riesgo o de un brote. Entonces ustedes ven que ahora Guatemala, por lo menos para nosotros en nuestra región, es un problema serio. En cuanto a los casos de parálisis flácida por poliovirus derivado de la vacuna, Argentina en el 2016 reportó un caso de 2 asociado a un paciente inmunodeficiente, y en el 2018 un 3 asociado también a un paciente con una inmunodeficiencia. Colombia también ha notificado casos en el 2018, Venezuela en el 2018, y en el 2019 se notificaron 4 casos compatibles, 2 en Venezuela, 1 en Brasil y un caso en Guatemala, que es parte de la vigilancia que se hizo en su debido momento en dicho país. Y ustedes saben que para el año 2019 se había certificado que el continente de las Américas está libre de poliovirus salvaje tipo 3, y ya de eso llevábamos aproximadamente 30 años. Para julio del 2019 se actualizó la evaluación del riesgo regional y los resultados que se arrojaron son los siguientes. 3 países tienen alto riesgo de tener una importación o una aparición de poliovirus salvaje: Guatemala, Haití y Venezuela, cerca de ustedes. 17 países
tienen un riesgo medio y los 24 países restantes, entre los que afortunadamente está Costa Rica, tenemos un riesgo bajo. ¿Y qué ha venido pasando con las coberturas en nuestra región? De nuevo, pandemia nos hace ver que no veníamos bien. No solamente podemos decir que es la pandemia lo que nos ha causado todos los problemas, y ustedes observan en esta publicación bastante reciente que desde el 2015 varios países, 13 de nuestra región, han experimentado caídas porcentuales de 10 puntos o más desde ese momento. Y esto se refiere a la tercera dosis de DPT, que como ustedes muy bien saben es un indicador de la calidad de los programas. A raíz de la América Latina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Honduras, El Salvador, forman parte de estos 13 países con caídas vacunales, de cobertura vacunal bastante importantes. ¿Y qué ha pasado con las enfermedades inmunoprevenibles específicas que hemos venido discutiendo? Si empezamos por difteria, en el 2019 la cobertura de la tercera dosis de DPT mayor o igual a 95% no se había logrado en 24 países de la región. Y 6 países tenían una cobertura inferior al 80%. De su lado, de su región, Argentina, Brasil y Paraguay tenían una cobertura inferior a un 80% para esa tercera dosis. Y obviamente con casos de difteria tan cercanos, la preocupación es muy real. Con sarampión en el 2019 no se había alcanzado una cobertura de la primera dosis igual o mayor al 95% en 22 países y 4 países tenían una cobertura inferior al 80%. Para la segunda dosis de sarampión, que como ustedes saben es absolutamente necesaria para evitar brotes, no se había logrado una cobertura de vacunación mayor al 95% en 24 países y 14 países de nuestra región tenían una cobertura inferior al 80%. Incluso países con coberturas buenas, mayores del 95%, esta no era homogénea en todos los países. Entonces, el hecho de decir, ok, no me preocupo tanto, mi país tiene 95% de cobertura, no significa gran cosa si no me voy específicamente a buscar aquellos distritos o municipios que tengan coberturas más bajas para lograr recuperarlas. Y vean ustedes con polio. En el 2019 no se logró una cobertura de vacunación con poliovirus oral dosis 3 mayor o igual al 95% en 25 países y 5 países tenían una cobertura inferior a 80%. Y esa es la razón por la cual Guatemala en nuestra subregión es un país de riesgo de reaparición de brotes. Y 33 de los 54 países utilizan 2 o más dosis de IPV, pero 19 están usando solo una dosis de IPV. ¿Y esto qué significa? Que lamentablemente se está perdiendo la inmunidad contra el poliovirus 2. Recordemos que habíamos sacado la triple viral oral desde hace ya algunos años, precisamente porque el 2 era el que generaba, el 2 vacunal era el que generaba la mayor parte de casos asociados a vacunación. Sin embargo, cada vez que van naciendo las nuevas cohortes y solo están recibiendo una dosis de polio intramuscular, se nos están acumulando una gran cantidad de niños susceptibles y podríamos eventualmente tener una reemergencia de polio en nuestra región en un momento en que nos estamos acercando a una etapa final de erradicación de esta condición. ¿Y qué es lo que ha venido pasando ya relacionado con la pandemia? Estos son datos de mayo a julio del 2020, donde la Organización Panamericana de la Salud ha hecho varios cuestionarios en nuestra región y ustedes pueden observar que a lo largo de este tiempo, por lo menos para julio, la proporción de demanda de vacunación había caído al 50%. Habíamos estado bastante bien en mayo, junio no estuvo tan mal, pero vean que ya para julio fue un 50%. ¿Qué significa esto? Que la acumulación de niños que no están recibiendo una cobertura adecuada está aumentando en todos los países de la región. Y de nuevo, esto es bastante contradictorio porque le decimos a la gente que es en casa para evitar el SARS-CoV-2, pero ni siquiera salen a vacunarse. Y obviamente nosotros ya tenemos que ir pensando, porque esta pandemia, y Mónica también lo dijo, la de hace un siglo tardó 2 años en
en controlarse, y ahora que somos más globalizados, no sabemos cuánto tiempo esto va a persistir. Entonces, el recuperar coberturas tiene que ser ya, no podemos quedarnos esperando a que sea hasta que la pandemia pase o esté controlada. Y también podemos ver cómo las dosis administradas de DPT dosis 1, DPT dosis 3, sarampión, rubiola y papera dosis 1 ha venido bajando en los diferentes meses. Entre enero, febrero y marzo, comparando 2019 con 2020, hemos reducido las cantidades de dosis administradas. Y estamos hablando de los 3 primeros meses del año, cuando todavía nuestra región no había sido golpeada tan duramente por la pandemia como sí lo fue en meses posteriores, e incluso ahora que muchos de nuestros países podríamos estar empezando una segunda ola pandémica. ¿Y cuál es la proporción de problemas identificados con la vigilancia? Bueno, una disminución de la notificación. Todos estamos preocupados por pandemias, se nos olvidan las demás enfermedades. Los recursos son limitados. Al inicio era el recurso de salud destinado a actividades pandémicas. Ahora también tenemos que ver que el personal de salud se está enfermando y que obviamente eso también reduce la posibilidad de que puedan cumplir con sus funciones. La priorización de notificación, estamos priorizando notificar SARS-CoV-2 y las otras enfermedades no lo estamos haciendo. También la paralización en el envío de muestras y la reducción en la toma de muestras ha sido parte de lo que se ha venido diciendo. Y también recordemos aquí algo importante, hay también una alta demanda de notificación y de actuar en enfermedades que por ahora no son inmunoprevenibles, como el dengue, que aunque tiene vacuna no se está usando, y el dengue este año ha sido muy importante en cuanto al número de casos afectados en la gran mayoría de los países que somos endémicos para esta enfermedad infecciosa. Y bueno, ¿cómo estamos nosotros vigilando? Y esto es muy interesante, porque si ustedes analizan la distribución de los indicadores para la vigilancia integrada de sarampión y rubiola a partir del 2016 y hasta la semana 38 del 2020, pueden observar cómo, por lo menos en el porcentaje de sitios notificando semanalmente, en el 2020 caímos relacionado con los años anteriores. En el porcentaje de casos de investigación adecuada nos mantenemos bastante bien, por un 80% en promedio, igual que el porcentaje con muestra de sangre adecuada para sarampión y rubiola, hemos subido. El porcentaje de muestras de sangre que llega adecuadamente al laboratorio bajamos, no estamos por encima del 80% que teníamos el año pasado, y por supuesto tampoco estamos por encima del 80% en el porcentaje de resultados de laboratorio notificados a tiempo. Y ese notificados a tiempo es igual o 4 días después de que esa muestra ingresó al laboratorio, porque obviamente pues con estas enfermedades como sarampión, que es tan altamente contagiosa, el no identificar adecuadamente y rápidamente un caso permite que la diseminación sea muchísimo mayor. Otros indicadores de vigilancia, y en este caso la tasa de notificación de parálisis flácida aguda, solo Costa Rica, Cuba, Honduras y México ha cumplido con la tasa de notificación de las parálisis flácidas en los menores de 15 años. Para el 2020, vean ustedes qué dato más importante. Nosotros esperábamos que se dieran 1.648 notificaciones de parálisis flácida, pero hasta la semana 39 solo se han reportado 857 casos. Para el 2019, 4 países también habían cumplido con indicadores claves, Costa Rica, México, Nicaragua y Paraguay, pero incluso estos países que estamos bien en cuanto a notificación, no hemos llevado a cabo el seguimiento de 60 días de los casos como la norma así lo dicta. Así es que ahí todos tenemos algo que mejorar y por supuesto una falencia importante para el sistema de vigilancia. El documento que les comentaba de la Organización Panamericana de la Salud divide las diferentes regiones. Yo dejé acá solo la región del Cono Sur de ustedes para que veamos algunas fortalezas y debilidades de sus sistemas de vigilancia con relación a enfermedades prevenibles por vacunación. 3 de los 5 países tienen planes estratégicos multianuales para inmunización.
2 países están considerando reanudar campañas de vacunación contra sarampión para finales de este año. La cobertura de sarampión, rubiola, paperas está por encima, dosis 1 está por encima de 80% en todos los países. Y por supuesto que eso es bastante adecuado. Y la cobertura de la segunda dosis está por encima del 80% en 4 de 5 países, pero encima del 95% solo uno. Y ya habíamos hablado pues que lo ideal sería que estuviéramos con las 2 dosis por encima de dicho porcentaje. Y la cobertura para polio tercera dosis está por encima del 80% en todos los países y mayor o igual al 95% en 2 de 5 de los países que conforman la subregión. ¿Qué debilidades podríamos mencionar, o más bien menciona la Organización Panamericana de la Salud? Brote activo de sarampión en uno de los países de la subregión. Han además reportado difteria. Las coberturas de sarampión, primera dosis y segunda dosis, disminuyó entre el 2018 y el 2019 en 3 de los 5 países. En 5 países, el número de parálisis flácida notificado a la semana 41 de este año está por debajo del número esperado. Y el año pasado, 2 de los 5 tenían entre el 95 y 100% los distritos con una cobertura de DPT mayor o igual al 80%. Y ya, como habíamos comentado, la requerimos más alta. Por otro lado, los sistemas de salud y vigilancia epidemiológica están sobrecargados. Ya eso lo hemos mencionado anteriormente, no solo por la pandemia, sino por otros eventos de salud pública, como es el dengue. Todos nuestros países tenemos problemas migratorios y enormes desafíos para alcanzar a inmigrantes no vacunados. Y esto va a ser una constante que se ha dado por llamar sindemia en los próximos años. Tenemos poblaciones vulnerables y susceptibles, niños migrantes no vacunados, poblaciones indígenas, entornos sanitarios superpoblados, quizás Uruguay, que tiene una densidad poblacional menor que el resto de los países, sea uno de sus fortalezas individuales. Y por supuesto, al igual que prácticamente toda la región, hay retos para mantener la cadena de frío en áreas rurales y periurbanas. Y este reto es muy, muy importante, sobre todo ahora que vamos a empezar a vacunar contra SARS-CoV-2 y los requerimientos de cadena de frío que estas nuevas vacunas tienen. Algunas preguntas que me gustaría comentar con ustedes el día de hoy es si debería continuar la vigilancia durante la pandemia. Obviamente que sí, la respuesta sería sí. Debemos continuar con la detección y gestión temprana de enfermedades prevenibles por vacunación. Tenemos que tener un mínimo de enfermedades para las que existen mandatos de vigilancia mundial y son las que anteriormente he mencionado. También hay que priorizar la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación que tienen potencial epidémico. Influenza, meningococo, bueno, Chile es un ejemplo en el tema meningococo. Fiebre amarilla, Brasil sabe lo que es fiebre amarilla, yo nunca he visto un caso, pero la literatura menciona que es 10 veces peor que ver un dengue grave. Fiebre tifoidea, cólera y difteria, tenemos que vigilarlas muy de cerca. Y en la medida de lo posible se debería continuar la vigilancia de otras enfermedades, tosferina, que es muy importante para todos nosotros y también con una tasa de contagio alta. La enfermedad neumocóxica, que si bien es cierto, gracias a las vacunas, nuestra región la tiene bastante controlada, pero necesitamos completar esquemas. Y una de las preocupaciones es que esos esquemas no se están completando. Y hemófilos influenza tipo B, que en mi época de residente era el miedo de todos nosotros de recibir epiglotitis por este agente, ya una enfermedad bastante controlada, pero que aún en algunos países sigue siendo un problema. ¿Qué cambios se pueden recomendar en la vigilancia que no permita, que no se puede hacer en este momento con una labor habitual? Bueno, prioridad. Tenemos que priorizar en aquellas enfermedades que pueden tener un mayor impacto en nuestra población. Tenemos que ser bastante creativos y no podemos ir directamente los sistemas de computación, los sistemas de telefonía celular, el mismo internet, que es lo que está buscando la gente más, está buscando vómitos, fiebre, está buscando síntomas parecidos a dengue, en fin, buscar maneras creativas de poder hacer una vigilancia que nos ayude a controlar lo que está pasando en esta época pandémica.
Y por supuesto, yo no sé ustedes, pero yo siento como que estamos armando un rompecabezas al que siempre le está haciendo falta una pieza. Y ese será uno de los grandes retos que nosotros tenemos para los siguientes años, poder encontrar esa pieza que está faltando. ¿Cómo garantizar la continuidad en la vigilancia, sobre todo el laboratorio? Bueno, no solamente priorizar COVID-19, si no podemos tener muestras reportadas, por lo menos guardarlas, tratar de mantener esa capacidad de analizar muestras de enfermedades prevenibles por vacunación. También tener algoritmos ajustados a la demanda de confirmación laboratorial para posibles brotes de sarampión, confirmar nuevos conglomerados, analizando entre 5 a 10 casos sospechosos, en fin, utilizando todo lo que sabemos de la vigilancia basada en laboratorio para poderla poner al servicio de la salud pública en este momento de crisis. ¿Qué otras preocupaciones tenemos o qué preocupación hay? ¿Qué pasó con neumococo? ¿Qué pasó con influenza? ¿Y qué pasó con virus respiratorio sincitial? Ustedes saben que para prevenir el COVID-19, las medidas que hemos ido adoptando pueden tener un profundo efecto en la transmisión de las infecciones por virus respiratorios o incluso de algunas bacterias como neumococo y por supuesto, Bordetella pertussi. Sin embargo, el peso de las coberturas vacunales previas y futuras también juega un papel fundamental. Con algunas enfermedades, por ejemplo, neumococo, nosotros estábamos muy bien de previo, tenemos que mantener eso. Los llamados lockdown y las cuarentenas prolongadas, pues también hicieron que los niños no entraran en contacto entre sí y prácticamente influenza y respiratorio sincitial no lo estamos viendo. La gente se ha adherido más, creo que un buen porcentaje de la población, a usar barbijo o mascarilla o cubrebocas, como también se le dice, y por supuesto ha aumentado el lavado de manos y el uso de alcohol gel, que sabemos que es una medida de salud pública muy eficiente para evitar otras enfermedades, entre esas las enfermedades diarreicas. Pero vean ustedes lo que ha pasado con la circulación de los virus de influenza. Ha habido una escasa actividad de influenza A y por supuesto también de influenza B, pero sobre todo de influenza A. Y recordemos que esto es arma de doble filo. Si bien es cierto, este año la vacunación fue buena, estamos acumulando susceptibles y puede ser que en el futuro, 2021, 2022, tengamos importantes rebrotes de influenza y por lo tanto mantener la vacunación va a ser fundamental. Y a lo que los pediatras le tenemos, yo creo que más miedo que al SARS-CoV-2 es al virus respiratorio sincitial, el cual también ha circulado poco. En Costa Rica no se dio la estación de respiratorio sincitial, hemos tenido a lo sumo 2 aislamientos, pareciera ser que todo fue eliminado y solamente predomina el SARS-CoV-2, pero de nuevo, acumulación de susceptibles, menos circulación viral y en un momento en que pueda volver a empezar a circular, la cantidad de casos que se pueden venir pueden ser sumamente importantes. Y ya para ir finalizando, sin lugar a dudas, la situación epidemiológica de nuestra región es de riesgo. La vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunación debe mantenerse a pesar del SARS-CoV-2. Debemos recuperar coberturas ya, no es el plan que voy a hacer para mitad del año próximo, sino el no perder oportunidades de vacunar. El niño consultó porque tiene escabiasis y yo le reviso el carnet de vacunación, ahí mismo se lo completo. Debemos mantener los logros. Creo que nuestra región ha sido una región afortunada en logros gracias a la introducción a tiempo y adecuada de diferentes vacunas. Y sin lugar a dudas, esta pandemia nos ha enfrentado a un enorme reto como región y como país. La pandemia no solamente ha afectado los servicios de salud física, ha afectado la salud mental, la salud económica, la forma de relacionarnos en lo personal. Yo preferiría estar hoy en Montevideo con ustedes que aquí en Santana, en Costa Rica, pero por lo menos tenemos un acercamiento a través de redes sociales. Y siempre cuando hablo de esto, porque los panoramas a veces son tristes, me gusta y creo que ustedes saben de quién estoy hablando, debemos defender la alegría como una bandera y defenderla de las endemias y de las academias. Y me parece que Benedetti nos dejó un hermoso mensaje. A pesar de lo que esto nos está ocasionando,
tenemos que seguir con alegría. Y por eso, vacuna matata, vacunemos y seamos felices. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora. Acá en la sala somos poquitos, pero estamos aplaudiendo. Fue muy clara la exposición. Tenemos muchos puntos de preocupación y de ocupación en relación a las enfermedades de las cuales ya disponemos vacunas. Hay algunas preguntas del público. La primera que llegó es, ¿qué propone como estrategia de vacunación para recuperar las coberturas de polio? Sí. Esta es una excelente pregunta. Creo que al final algo comentaba al respecto de no perder oportunidades de vacunación. Tener presente esa necesidad de estar revisando las cartillas vacunales de todos los niños independientemente del motivo de consulta. Algunos países que han sido más afectados por la pandemia han estado poniendo unidades móviles para recuperar vacuna. En los países que tenemos registro nominal estamos buscando directamente a los niños para vacunarlos. Países como por ejemplo Panamá, que ha sido golpeado muy fuertemente por la pandemia, y dieron un sistema de cartilla sanitaria para salir. Ellos tuvieron el lockdown muy estrictos, pero si la persona iba a vacunarse le permitían 2 horas salir en determinado momento, según número de cédula o inicial de apellido, para que llevara a los niños a vacunar. En algunos otros lugares, por ejemplo con campañas de influenza, algunos países utilizaron el sistema de que pasaban por auto por cierto lugar, no entraban en contacto y ahí mismo se vacunaba. En fin, creo que hemos sido bastante creativos, pero el concepto más importante es ese: no perdamos una oportunidad de vacunar. Apliquemos esa vacuna aunque el niño haya llegado por cualquier cosa. Es más, si el que consultó fue el adulto, pero viene acompañado de un niño, preguntemos cómo está el esquema vacunal de ese niño. Tenemos otra pregunta del auditorio. ¿Qué medidas se recomiendan para el control de brotes epidémicos de difteria y sarampión? Sí, bueno, la medida más efectiva es subir las coberturas que ya tenemos, mantenernos sumamente vigilantes. Para mí fue muy impactante el caso de Perú, esta niña de 5 años que lamentablemente fallece por una miocarditis, que es una niña del centro de Lima, y que ahí las coberturas estuvieron bastante bajas. Cuando aparece este caso, posteriormente apareció otro, tuvieron que hacer un despliegue enorme de vacunación. Entonces yo creo que esos despliegues enormes hay que hacerlos antes de que aparezcan los casos. Lamentablemente, y bueno, obviamente no es una crítica a Perú ni mucho menos, son cosas que le pueden pasar a cualquier país. Lamentablemente los lugares de mayor hacinamiento es donde se encuentra el mayor riesgo. Y Ciro de Cuadro nos decía, la enfermedad siempre encontrará al niño no vacunado, y precisamente fue lo que pasó con esta niña en el Perú. La difteria la encontró, la mató, y posteriormente hubo necesidad de hacer un barrido vacunal muy importante. Busquemos esos lugares. Por eso comentaba en mi conferencia que no necesariamente porque Costa Rica tenga 95% de cobertura con estas vacunas, yo me quedo tranquila si no sé cómo está, por ejemplo, la población indígena, que en mi país son aproximadamente 70,000 personas, o cómo están los barrios marginales, los barrios donde se concentran muchos migrantes que vienen sobre todo de Nicaragua. Esos hay que irlos a buscar a ese lugar y completarle los esquemas, recordando que si no tienen evidencia de que fueron vacunados, le ponemos la vacuna. Nada pasa con una vacuna extra, pero sí pueden pasar muchas cosas con una vacuna menos. Tenemos otra pregunta. En vistas a la erradicación de polio, ¿cuáles son los objetivos para nuestra región en los próximos años? Excelente pregunta. Nosotros el objetivo que tenemos como región es aumentar la cantidad de dosis de polio intramuscular. Países como por ejemplo Costa Rica, como por ejemplo Chile, estamos usando todas las dosis del esquema con polio intramuscular. Hemos eliminado en las semanas de vacunación la aplicación de polio oral, porque siempre con solo que ustedes vacunen, aunque sea un pequeño porcentaje con polio oral, ustedes siempre van a tener el riesgo de poliovirus derivado de la vacuna circulante. Y en aquellos lugares con saneamiento ambiental deficiente, con problemas de agua adecuada para el consumo humano, siempre va a representar un riesgo.
Hola, me gustaría saber respecto a las internaciones en época de pandemia, si tienen algún estudio realizado en su país, puntualmente si tuvieron, como en Uruguay, menos internaciones de niños en este invierno. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en realidad aquí en Costa Rica nosotros no estamos tan bien definidos las estaciones. Nosotros somos época lluviosa y época seca. No tenemos inviernos tan crudos, tan fríos como pueden ser los de sus países. Y sí, efectivamente, la cantidad de pacientes hospitalizados menores de 15 años en nuestro país ha sido realmente bajo. Yo trabajo en el Hospital Nacional de Niños y precisamente estoy a cargo de la unidad COVID. Lo máximo que hemos tenido internados en unidad COVID ha sido 10 pacientes. A todos les ha ido muy bien. Sí, igual que Chile, hemos estado teniendo casos del síndrome de respuesta multiinflamatoria sistémica, que ahora más tarde el doctor Torres nos va a hablar de eso. Nos ha ido bastante bien con esos niños. Hemos tenido bastantes neonatos, ¿verdad? Pero les ha ido de lo más bien, no hemos tenido ninguno complicado. Y de las edades pediátricas, 2 niños que lamentablemente fallecieron, no fallecieron por el COVID, fallecieron con COVID, o más bien con SARS-CoV-2, porque ambos tenían enfermedades que ya estaban en fase terminal. Sus familiares más cercanos en el entorno de su casa los contagió, hubo que hospitalizarlos por dificultad respiratoria, pero en realidad fueron casos que fallecieron por la enfermedad de fondo y no necesariamente por la infección viral. Bueno, una pregunta un poco diferente. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda cambiar los distintos tipos de tapabocas? Bueno, es una excelente pregunta, me gusta. Usualmente cuando cualquier mascarilla que ustedes utilicen cuando está húmeda se la tienen que quitar. Hay mascarillas que, bueno, se pueden lavar, unas de tela, preferiblemente utilicen las de 3 capas, pero no existe un estudio que diga, si yo me compro una mascarilla de 3 capas, cada cuánto tengo que lavarla todos los días, pero cuántos días puedo utilizarla. Algunos hablan que pueden durar 50 lavadas, entonces se implicaría 50 días. Y las mascarillas, idealmente, las que hay que utilizar son las desechables, las cuales hay que cambiar una vez que las mismas se humedezcan, y muy importante, depositarlas correctamente en residuos sólidos, porque ya se ha visto mucha contaminación ambiental secundario a la disposición inadecuada de mascarillas. ¿Podría comentar su experiencia? ¿Cuál es la situación de varicela este año en su país? Otra pregunta que me encanta, muchas gracias. Estamos bastante bien. Costa Rica, a diferencia de Uruguay, no está vacunando con 2 dosis. De hecho, ahora en enero vamos a empezar el estudio de los brotes para que la Comisión Nacional de Inmunización nuestra tome la decisión de aplicar la segunda dosis, que es lo ideal. O sea, lo que ustedes en Uruguay están haciendo es lo ideal, 2 dosis. Sin embargo, con una única dosis sabemos que se reduce las hospitalizaciones, se reducen las complicaciones, pero lamentablemente no se previenen los brotes. Obviamente, como ahora no están asistiendo a las escuelas, no están asistiendo a los colegios, no se están dando brotes, sino enfermedad muy esporádica en la población pediátrica. Y afortunadamente nosotros, que ya llevamos muchos años vacunando con varicela, tenemos una cobertura bastante buena, entonces eso también nos protege, pero necesitamos la segunda dosis, al igual que lo hizo Uruguay. Bueno, muchas gracias, doctora. Esa fue la última pregunta que nos llegó. Ha sido un gusto escucharla y compartir este momento con usted. El gusto es mío. Un abrazo para todos. Espero verlos.